Amigo, qué gusto que estés viendo este video. Te pido que me regales unos minutos de tu tiempo, no te voy a quitar mucho tiempo. Quiero hablarte sobre el plan de salvación de Dios en esta hermosa noche. Y como primer lugar vamos a ver el libro de los Salmos, capítulo 32, versículo 8, y dice así: te haré entender, te enseñaré el camino que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos, dice el Señor. Esta es una palabra con la que empezamos para que veamos que será el Señor el que nos instruya, el que nos enseñe cuál es su perfecta voluntad a través de la luz de las Escrituras, que es su palabra. Vamos a empezar con el libro de San Juan, capítulo 3, versículo 16, y dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En primer lugar, vamos a reconocer que gracias al sacrificio de Jesús, gracias al amor de Dios, es que nosotros tenemos la oportunidad de recibir al Señor y ser salvos. El Señor tiene un plan perfecto para salvar nuestras almas, para que no nos perdamos. Y dice la Biblia que grande fue su amor hacia la humanidad, que envió a su único Hijo Jesús para que muriera y para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta es la palabra con la que también empezamos, como recalcando que es el sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario el que nos redime y que nos da la oportunidad de ser salvos. Grande fue el amor de Dios. ¿Qué necesito para ser salvo? Es la primera pregunta que nos hacemos y la vamos a responder citando Romanos capítulo 3 del 10 al 12. Romanos 3 del 10 al 12. Esa es la palabra de Dios, como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esta es palabra de Dios que nos enseña que no hay justo ni aun uno en esta tierra. Y el primer paso que debo hacer para recibir la salvación es reconocer que soy pecador y que necesito que Jesús redima mis pecados con su sangre preciosa. Necesito de Dios para poder ser salvo. Es el primer paso que vamos a hacer para poder alcanzar la salvación. En segundo punto, me pregunto, ¿qué debo hacer después de reconocer? Vamos al libro de Primera de Juan 1:9. Dice la palabra de Dios: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Necesito arrepentirme de mis pecados, necesito pedirle perdón a Dios, ser sincero para que Dios pueda perdonarme y darme el regalo de la vida eterna. Vamos a leer otro capítulo, otro versículo, Romanos 10:10. Romanos 10:10. Yo creo que todos los versículos que vamos a leer son muy fáciles de entender y a través de ella podemos comprender el amor de Dios y su plan de salvación para nuestra vida. Romanos 10:10 dice así la palabra de Dios: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amén.
Dice en el versículo anterior que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, volvemos a coincidir en que debemos arrepentirnos de nuestros pecados y pedirle perdón a Dios para que Él nos limpie y asimismo pueda iniciar esa obra redentora maravillosa que Él ya planeó desde hace muchos años y que hoy está a la disposición de aquel que quiera recibir a Jesús como su Salvador. Este sacrificio es gratuito, el Señor nos lo dio por misericordia, no porque lo mereciéramos. El Señor padeció y sufrió por nuestros pecados y ahora ese regalo de la salvación está a la disposición de quien quiera aceptarlo. Además de arrepentirme, ¿qué más necesito hacer para ser salvo? Vamos a leer Hechos 4:12, que nos dice, Hechos 4:12. Dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No existe corredentora, no existe corredentor, no existe otro, dice la Biblia, que en ningún otro. Cuando dice es puntual, es textual, y tú lo puedes consultar en tu Biblia si también tienes una Biblia de la traducción que sea. La Biblia dice que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Somos privilegiados de poder recibir esta palabra, esta hora, y de poder entender que solamente en Jesús encontramos la salvación y la vida eterna. Vamos a leer otro versículo, capítulo 16, versículo 30 del mismo libro de Hechos. Hechos 16, 30. Y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Maravillosa promesa que tiene en esta escritura. Amén. Dice la Biblia, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Quizá tú digas, pero es que mi hijo no le gusta la palabra de Dios. Es que mi esposo no le gusta este compromiso de la palabra de Dios. No importa. Si tú quieres recibir a Jesús en tu corazón, si tú quieres este maravilloso regalo que el Señor te está ofreciendo, tú puedes aceptarlo, tú puedes recibirlo en tu corazón. Dios va a hacer la obra en tu vida y después otros van a ser alcanzados por ti, porque Dios va a hacer la obra a través de ti. Y aquí se cumplirá esta promesa que dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No importa el tiempo que pase. Yo conozco testimonios de familias que hubo un converso y pasaron muchos años para que toda la familia fuera alcanzada por la gracia y por la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, yo quiero asegurarte que Dios va a hacer la obra si tú estás dispuesto, si tú quieres recibir a Jesús en tu corazón. El Señor es maravilloso, el Señor es un Dios de amor y de misericordia. Su misericordia es tan grande que va a obrar en tu vida, que va a moldear tu corazón. Tú vas a ser una hija de Dios. Obviamente, cuando una persona llega al Evangelio y reconoce la palabra de Dios en su vida, es odiado, porque Jesús mismo lo dijo, seréis aborrecidos por causa de mi nombre. Amén. En unos lugares es más fea la persecución. Aquí por lo menos se burlan de nosotros, nos dicen aleluyas, nos señalan porque es que ese ya es hermano, ese ya es aleluya, ya es evangélico. Pero no importa, la palabra de Dios dice que seríamos aborrecidos y perseguidos por causa del Evangelio. Y es por eso que en esta hora yo te quiero decir que si tú crees, si tú quieres creer al Señor Jesús,
Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Esta promesa va a alcanzar a tu familia, a tus hijos, esos que están en la drogadicción, a tu esposo que está en el alcoholismo o en la drogadicción. Dios va a alcanzarlos a través de ti, porque Dios es maravilloso y Él te está tocando a tu corazón a esta hora para que tú le recibas. Vamos a leer un último versículo sobre el plan de salvación, que es 1 de Timoteo 2:5. ¿Qué nos dice? Primera de Timoteo 2:5. Dice la Biblia: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Es importante que tú analices la Escritura. Si te han dicho que hay otro mediador, si te han dicho que hay una mediadora, si te han enseñado otras cosas que no aparecen en la Escritura, yo quiero que en esta noche tú te convenzas de la palabra de Dios. No me creas a mí. Yo creo lo que dice la palabra de Dios y mi invitación es que tú creas lo que dice Dios. Si tú crees en la palabra de Dios, serás bendecido, serás bendecida. Dios va a alcanzarte, Dios te va a bendecir, Dios va a alcanzar a tu familia, va a salvar a tu casa. Entonces dice la Biblia: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Cuando el hombre pecó, se separó definitivamente de Dios. Esta es una muerte espiritual que nosotros le conocemos así. Es la muerte espiritual, es vivir separado de Dios, apartado de Dios, como lo leímos hace rato. No hay justo ni aun uno. Todos se rebelaron, todos hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Entonces Dios envió a su Hijo unigénito para que por medio de Él fuéramos alcanzados, fuéramos redimidos, santificados para salvación. Yo quiero invitarte a que tú recibas esta palabra, que tú recibas este mensaje, que tú leas tu Biblia. Puedes volver a repetir el video si quieres, volver a leer los versículos y Dios te va a hablar de la misma manera. Yo te pido que cuando tú abras tu Biblia y tú la leas, tú cierres los ojos un momento y le digas: Señor, yo te pido, Padre, que tú me bendigas, que tú me abras mi entendimiento. Yo quiero conocer tu palabra, yo quiero entender lo que estoy leyendo, y el Señor te va a instruir, porque la Biblia dice que Él nos enviaría al Espíritu Santo, el Consolador, y Él nos guiaría a toda verdad. Si tú lees la palabra de Dios, si tú abres la Escritura, tú comienzas a hojear, Dios va a hablarte a través de su palabra. Dios te va a transformar. Yo conozco varios testimonios de gente que fue transformada leyendo la Escritura sin instrucción más que del Espíritu Santo. Entonces yo quiero invitarte para que tú comprendas esta verdad tan maravillosa. Hay un solo mediador, no hay otro mediador, no hay otra mediadora, no existe eso en la palabra de Dios. Cree en lo que dice la Escritura. Si tú crees en lo que dice el Señor, cree en Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Esto dice la palabra de Dios. Lo que te he leído no ha salido de mí, ha salido de la bendita palabra de Dios, de la Escritura que tú estás escuchando, y el Señor tiene grandes planes para tu vida. Si tú te paraste para escuchar este mensaje, para leer, porque te dio curiosidad o porque dijiste: voy a ver qué dice este loco, yo creo que estaba en los planes de Dios que tú conozcas el Evangelio, que tú conozcas el plan de redención que tiene nuestro Dios Todopoderoso para nosotros. El Señor te ama. Quizás estás sufriendo, quizás estás pasando por un momento de necesidad, por un momento de dificultad en tu vida. Yo te pido que ahí donde tú te encuentres, ahí en la intimidad con Dios, ahí donde nadie te ve, porque a veces nos da vergüenza. Mucha gente me ha dicho: yo quiero ir al templo, pero es que me da pena, porque ¿qué van a decir los demás? Es que luego la gente habla mal de los que van a la iglesia, de los que se congregan en esos templos, de los hermanos. Bueno, si tienes pena, si tienes vergüenza, se entiende, pero ahí donde tú estás, tú puedes cerrar tus ojos. Ahí cuando nadie te ve, en la noche principalmente, cuando ya todos durmieron, tú puedes
inclinar la cabeza, cerrar los ojos y platicar con Dios. Créeme que Dios te va a escuchar la oración. Créeme que Dios va a obrar en tu vida. Si tú tienes una Biblia ahí empolvada, a veces así pasa, lo tenemos allá arrumbada y hasta lo sacudimos así y sale el polvo, ¿no? Ábrela, abre tu Biblia, lee los versículos, lee capítulos enteros para que luego no pienses que es que nada más es un versículo. No, el capítulo entero te habla en el contexto en que Dios te habla, te instruye el Señor para que tú puedas conocerle. Tú puedes conocer a Dios si tú quieres. Y déjame decirte que el cristianismo no es religión. Cuando Jesús vino ya habían varias religiones, pero déjame decirte que Jesús vino a hablar de la verdad y de su palabra. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Yo quiero invitarte, si eres nuevo, si apenas ves por primera vez este video y quieres recibir a Jesús en tu corazón, inclina la cabeza y pídele de corazón: Señor, reconozco que soy pecador. Reconozco, Señor, que he pecado ante tus ojos, que no merezco el sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario. Pero te pido, Señor, que entres en mi corazón, que entres en mi vida, que me dirijas, Señor, que seas tú el Señor y Salvador de mi vida a partir de ahora. Ya no quiero vivir sin rumbo, quiero vivir, Señor, en el centro de tu voluntad, que seas tú, Padre, el que me esté dirigiendo, el que me esté usando, el que me esté cambiando mi vida y que me esté transformando, Señor. Yo quiero que tú entres en mi vida, que tú gobiernes en mi casa, que tú reines en mi corazón, Padre. Y créeme que Dios te va a escuchar. Haz esta oración con mucha fe, con tus propias palabras. Esto solamente es para guiar tu oración, para que sepas cómo hacerla, pero tú puedes hablar con tus propias palabras. El Señor te va a escuchar, te va a bendecir y va a transformar tu vida. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Ha sido de mucha bendición el haber platicado contigo y de haberte compartido el plan de salvación.